Bueno, aquí estamos otra vez con el gran Dimash, considerado por muchos como el mejor cantante del mundo. Hace poco analizamos su interpretación de SOS, que si aún no has visto ese vídeo, por aquí te lo dejo, y la verdad es que me dejó completamente impactada. El talento de este hombre no es normal, así que estoy súper intrigada por ver qué más es capaz de hacer. Pero antes de empezar, quiero daros las gracias por el gran apoyo que me habéis dado en el anterior análisis, aunque muchos también me comentasteis que hacía demasiadas pausas en la canción, y os entiendo totalmente, porque yo soy la primera a la que no le gusta tener que ir parando tanto, pero es que si no lo hago salta el copyright, así que espero que entendáis que no me puedo arriesgar. Aún así, agradezco las críticas constructivas porque son las que me ayudan a seguir mejorando en cada vídeo. Y bueno, dejando esto a un lado, fuisteis muchos los que me pedisteis que siguiera analizando más canciones de Dimash. Hice una encuesta en la comunidad y la canción ganadora ha sido Sinful Passion. ¿Estará a la altura de SOS? Vamos a verlo. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Dimash es que te atrapa, pero ya desde el comienzo de la canción te quedas ahí embobada viéndolo, y no solo por su voz, sino por su interpretación, su propia presencia. Va intercalando esa voz más aireada con algunos ataques con vocal fry. Линии долгие лилии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. He de decir que la voz grave de Dimash me encanta, me parece espectacular, que para ser un tenor sus graves suenan con bastante cuerpo, y hay algo que me llama mucho la atención hasta aquí, y es que está cantando con una voz bastante contenida. Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Vale, lo exagero para que se vea que va haciendo esas pausas entre notas, no está todo súper ligado. A mí me da una sensación como si te estuviera confesando algo. Долгим огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. ¿Pero habéis visto eso? Ha hecho la misma melodía dos veces. Al principio lo canta más aireado, con una voz más delicada, y luego lo transforma en una voz con bastante más cuerpo. Y también hay algunos cambios interesantes en la música, en la instrumental. Vamos a verlo. ¿Has visto ese piano agudo? Antes estaba más grave, ahora lo han subido de octava, y sin embargo Dimash sigue en la misma octava. Dimash no ha subido, lo que ha subido ha sido solo el piano. Es que esos pequeños detalles son los que crean ese contraste en las canciones. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Esta canción es
una confesión de un amor prohibido, una pasión que lo está consumiendo, que le hace sufrir. Y yo puedo percibir aquí como si hubiera dos sentimientos diferentes. Aquí podemos ver ese lado suyo más vulnerable, triste, que siente culpa por lo que está sintiendo. Y por otro lado, tenemos ese lado más apasionado, intenso, que no puede controlar lo que siente y lo único que quiere es entregarse. Esa lucha interna me parece súper interesante y es que él lo transmite muy bien. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Preciosa su voz, preciosa en esta parte, me encanta. Además aquí ha subido él de octava, aquí sí, ¿vale? Aquí ya él está más agudo, pero sin embargo han entrado unas cuerdas más graves, ¿vale? Aquí han creado el contraste, pero al revés. Околдован тобою, выпью зелье до дна. Estoy hechizado por ti. Beberé tu pócima de amor hasta la última gota. Es que fíjate cómo logra transmitir esa rabia porque está hechizado. Y lo logra transmitir con esa voz bastante más proyectada. Es que tiene esa capacidad de usar los registros vocales a su antojo y eso hace que transmita lo que sea. Cualquier sentimiento, Димаш lo puede transmitir. Ты вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. Fíjate en ese quiebre vocal, ¿vale? Que lo hace para transmitir ese sufrimiento. Только ты одна. Precioso, precioso ese melisma con la boca cerrada, con mucho espacio interno. Долгим огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне. Fíjate cómo varía también esa altura de la laringe, que nos hace un sonido más oscuro y luego pasa inmediatamente a hacer un sonido más metálico, más brillante. Sí. Atención, momento James Bond. O sea, esto parece la banda sonora de una peli de James Bond, con esa atmósfera más misteriosa, de tensión, que ahora aquí ha entrado también la batería. Aquí él tiene el paladar más elevado, la laringe más baja y esto crea mayor espacio para conseguir este tipo de resonancia más del canto lírico. Y además es que él, tú lo ves que está súper relajado. No le ves que esté tenso de ninguna manera. La mandíbula la tiene súper relajada. Mi 6, mi 6. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Que ha hecho como un trémolo con la voz. Yo alucino. Esto se consigue
moviendo la laringe, ¿vale? La laringe de una manera muy muy rápida, muy brusca. ¿Sabes lo difícil que es variar la velocidad a la hora de hacer eso? Empieza más lento y luego le va aumentando la velocidad, pero es que esto es muy difícil de hacer. O sea, este hombre no es de este mundo. Esto no es normal. No es normal. ¿Has visto cómo ha ido subiendo por las notas, ¿vale? Con ese glissando. ¿Vale? Pasa de un Do 5 a un Mi 5 y luego de ese Mi 5 a un Si bemol 5. Va uniendo las notas con esos glissandos y eso le ayuda, ¿vale? Le ayuda a ir a la nota aguda. Coro ahí. Que muy interesante como él se puede decir que está como improvisando, ¿vale? Con esos melismas y ese conjunto entre la voz de Dimas, el coro femenino y ya que se han metido aquí todos los instrumentos, la verdad es que queda... Tenéis razón, aún no lo había visto todo con Dimas. En esta canción he visto cosas que no hacía en SOS y sinceramente me ha gustado incluso más por el sentimiento, por lo que transmite Dimas con esa voz más oscura, con ese dramatismo, con esa voz también más contenida. Él no está luciendo su voz ya desde el comienzo de la canción, sino que sabe cómo utilizar sus recursos vocales para transmitir el sentimiento que la canción requiere. Y por supuestísimo el momento James Bond con la voz lírica, esa parte me ha encantado, ¿vale? Porque yo soy muy fan de la música de las películas de James Bond, me encantan. Así que de verdad, muchísimas gracias por recomendarme esta canción, porque la verdad es que me ha encantado. ¿Y a ti qué te ha parecido este tema? Déjamelo en los comentarios y dime también si te gustaría que siga reaccionando a más canciones de Dimas. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle like y suscribirte a mi canal para que puedas seguir trayendo más vídeos de Dimas o de otros artistas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!